Queridos hermanos, mis saludos a cada uno de ustedes. Sé que me están escuchando ahí y es una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. No hay mayor gozo que escuchar la voz de Dios. Entonces yo y ustedes vamos a pasar un momentito tratando de poner atención a lo que Dios nos va a decir por su palabra. En esta oportunidad, permítanme tratar un tema: panorama del contenido doctrinal de los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios, referente a los dones espirituales. El propósito que tengo ahora al iniciar estos estudios es dar un panorama del contenido doctrinal, como ya dije, de los dones en 1 Corintios 12, 13 y 14, esperando después explicar partes del panorama, hablando ya en forma más precisa de los mismos dones, de la vida de ellos, de la importancia, etcétera, etcétera. Pero ahora un panorama para darnos una idea de lo que en realidad la Biblia, Dios, nos dice de los dones. Veamos en primer lugar el bosquejo de los 3 capítulos. El versículo 31 nos da el bosquejo. El versículo 31 del capítulo 12 nos da el bosquejo. El capítulo 12 se le puede llamar el capítulo que es el camino excelente de los dones. ¿Por qué? Porque en el 31 del 12 se dice: yo les muestro un camino más excelente. O sea que lo que Pablo ha dicho en el capítulo 12 es un camino excelente y él nos va a mostrar después un camino más excelente. Entonces el capítulo 12 es el camino excelente de los dones. El capítulo 13 es exactamente el camino más excelente por donde los dones caminan, viven, actuando. Y el capítulo 14 se le puede llamar el camino excelente de la práctica de los dones. Qué hermoso, hermanos. En el 12, el camino excelente de los dones. El 13, el camino más excelente. Y el 14, el camino excelente de la práctica de los dones. Ahora, permítame en segundo lugar dar algunas líneas, vamos a llamarle bosquejo, de cada capítulo, con el fin de tener una idea del contenido panorámico de los 3 capítulos. En el camino más excelente, vemos ahí que Pablo nos habla de lo importante que es la introducción de los capítulos, del capítulo 12, donde Cristo es el centro, la base de todo lo que en realidad habla en los versículos 1 y 3 del capítulo 12. Hay una acción trinitaria, si me permite hablar así, del 4 al 6, estamos en el 12. La diversidad de dones, pero el Espíritu es uno. La diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo. La diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. La Trinidad, el Espíritu Santo, el Señor Jesús y Dios Padre. Los dones como manifestación del Espíritu, los versículos 7 al 10. Tenemos la lista. Ahora eso vamos a dejarlo. No vamos a decir nada de los dones, pero la lista que la Biblia presenta de los dones que el Espíritu Santo da como manifestación de su presencia en la iglesia. En los versículos 12 y 14 hay una figura hermosa del cuerpo. El cuerpo es uno, dice. El cuerpo tiene muchos miembros, pero es uno solo. Así mismo Cristo el Señor. Su cuerpo es uno, pero compuesto por muchos miembros. Esa es la iglesia. Dos cosas que sellan esta vida de unidad de los dones. Porque por un espíritu fuimos bautizados en el cuerpo. Mire, ese bautismo en la iglesia, fuimos bautizados en un cuerpo. Al llegar usted a la iglesia y yo a la iglesia, hay un bautismo en el cuerpo, sumergidos, somos parte vital del cuerpo. La otra parte del sello es, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos. Y ese todos habla de judíos, de griegos, esclavos, de libres. Qué hermoso. En la iglesia está toda clase de personas, pero todos son nuevos en Cristo Jesús el Señor. Luego el apóstol en los versículos 14 al 27 da una explicación amplia sobre la relación vital de los dones, cómo viven, cómo actúan, cómo hay relación tan íntima entre ellos que nadie puede excluir a nadie. Eso lo veremos después. Pero qué hermosos son los versículos 14 al 27. Vuelvo a decirle que habla sobre la vida de los dones, sus relaciones internas. En los versículos 28 al 31 vemos a Dios Padre dando los dones. Dice, aún nos puso Dios en la iglesia. Y viene la lista. Hay un orden. Primero apóstol, segundo es profeta, tercero es maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un interrogatorio, 29-31. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? La respuesta, por supuesto, es no. Ese es el capítulo 12. El capítulo 13, el camino más excelente. Nada tiene valor sin el amor. El amor lo autentifica todo, todo, todo. Sin el amor no somos nada. Los versículos 1 al 3, el apóstol habla de que podemos tener grandezas, que lo veremos después también. Es un bosquejo que les presento. Él dice, nada somos, nada tenemos, nada valemos. El amor es el sello de lo bueno, de lo grande, de lo eficaz, de lo poderoso. El camino más excelente, lo que es en el versículo 4. ¿Qué es ese camino excelente? Lo que no tiene el amor, el camino excelente, versículo 4, también la segunda parte. Lo que no hace el amor, versículos 6, 5 y 6.
los cuatro grandes todos del amor, el versículo 7. Hay una conclusión hermosísima. El amor nunca deja de ser. Ahora, el apóstol, cerrando el capítulo, hace varias conclusiones que lo vamos a ver después. Y por fin dice Pablo, ahora existe la fe, ahora existe la esperanza, el amor. El mayor de ellos es el amor. El camino más excelente. Vive de veras el que ama. Es útil el que ama. Debe seguir viviendo el que ama. El que no ama, bien puede partir ya. El capítulo 14, el camino excelente de la práctica de los dones. ¿Cómo empieza el capítulo? Seguir el amor. O sea, que la práctica tiene que estar dentro del camino del amor. Procurar los dones espirituales. Sobre todo, que profeticéis. El don de profeta ocupa un lugar muy especial. Comentaremos de esto más adelante. Pero no es el don de lenguas como algunos puntualizan. El mayor, no. Es el don de profeta. Quisiera que todos hablarán lengua, dice Pablo, pero mejor que profeticen. Hay una explicación amplia del 2 al 25 sobre el don de lenguas y el don de profecía. El profeta, el predicador. Esa explicación es muy importante tener en cuenta y le ruego que si no lo ha hecho, se detenga usted pensando en eso y tratando de estar dentro de esa realidad. El apóstol, hablando sobre la reunión de iglesia o el culto, los versículos 26. ¿Para qué se reúne la iglesia? Para participar todos. En el 26, para buscar la edificación de la iglesia. Ahora, lo que deben observar, o lo que debe observar la iglesia reunida en culto, de 27, primero, que el uso del don de lenguas está reglamentado. 1, 2 o 3 y se intérprete. Es triste ver a veces personas que no respetan esto. Y aún predicadores, cuidado. Ahora, el uso del don de profecía también está reglamentado. 1, 2 o 3. Y que los profetas se sujeten a los profetas. Todo está reglamentado. Y ahí se dice, todos pueden profetizar. Todos. Todos. Cuando preguntamos si la mujer puede hablar en la iglesia o predicar en la iglesia. Bueno, aquí dice el pasaje, todos. No dice varones, mujeres, no. Todos pueden profetizar. Para que todos aprendan. Versículo 31. Para que todos sean exhortados. O sea que el don de lenguas y el don de profecía, que eran los dos grandes dones que se discutían tanto en Corinto, son reglamentados. Y hoy debemos observar esto. Cuando a veces vemos algunos predicadores que en medio mensaje comienzan a hablar en lenguas, están yendo en contra de la palabra del Señor. Nadie puede hablar en lenguas a la iglesia si no hay intérprete.
solamente con intérprete. Y puede hablar 1, 2 o 3. Cuando la iglesia está hablando 1, 2, 3, 4, 5, he estado en reuniones donde 8, 10, 14, 15 hablando lengua. Todo eso está en contra de la palabra del Señor, porque eso está reglamentado. Eso está reglamentado. El don de profecía está reglamentado. Pero mire, ahí encontramos algo que hoy día nos pareciera que es el desorden más grande. Si alguien está predicando y Dios le revelará a otro, cae el primero. En plena reunión, esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que en el culto hayan muchos predicadores. Todos pueden profetizar uno por uno. El culto no es, según la Biblia, llegar al templo, sentarnos, cantar, volver a sentarnos, etcétera, 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 etcétera. No, el culto es llegar a participar todos. Versículo 26. A dar todo lo que hemos recibido del Señor, no en el culto, sino en la casa. Cuando hemos estado en el campo pensando qué va a ser el culto el domingo, usted va y participa, según el 26, con el don que tiene, doctrina, interpretación de lenguas, y dice, hágase todo para edificación. Entonces, dentro de este marco, donde los dones se ponen en acción, Dios está guiando a cada uno a hacer lo que debe hacer para que la iglesia tenga lo que debe tener. Edificación. La edificación, ya se ha dicho, no es tarea de un hombre o una mujer, es tarea de la misma iglesia. Todos participando en el culto para que todos sean edificados. Ahora, el apóstol, en los versículos 30 al 39, da una explicación de lo que en realidad debe hacer la iglesia en ese mundo cultural donde los dones todos participan. Hay dos grandes normas que el pasaje presenta en el versículo 40. Hágase todo decentemente, y la otra es con orden. Entonces, en el culto, todos participan, todos actúan, pero todo con decencia, todo en orden. Hermanos, este es el panorama del contenido doctrinal, ¿no?, de los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios con relación a los dones. Es como una introducción. Es pienso más en los hermanos que tal vez no han tenido tiempo para estudiar la Biblia o pues no han recibido una orientación cómo hacerlo. Entonces, pensando en eso, es que presenté este panorama para que todos puedan ir entrando al contenido doctrinal del mundo de los dones. Les prometo seguir hablando de los dones ya en forma más detenida, con la esperanza de que usted no quede tranquilo hasta que no sepa cuál es su don o sus dones. Y que pueda usted hacer uso de ellos conforme a la palabra de Dios.
Una iglesia, una iglesia tiene que vivir estas realidades bíblicas. Les sugiero un lema: dones activos, iglesia viva. Una iglesia tiene abundancia de vida. Una iglesia es trabajadora. Una iglesia se impacta en su comunidad cuando los dones son descubiertos, preparados y usados bajo el control del Espíritu Santo. Las emociones tienen su lugar y en la Biblia no ocupan el primer lugar. Lo que ocupa en la Biblia el primer lugar es la razón, pensar, depender de Dios, del Señor, vivir con el Señor, vivir en buenas relaciones con los consiervos. Y entonces, he recibido el don de lenguas, debo de usarlo para la edificación de la iglesia. He recibido el don de profeta, predicar para la edificación de la iglesia. He recibido el don de servicio, servir para la edificación de la iglesia. Porque, hermanos, todo lo que los dones hacen tiene un objetivo: la edificación de la iglesia. El don de apóstol actúa buscando la edificación de la iglesia. Lo que en realidad Dios quiere ver es que todos nos movamos, que todos actuemos para lograr ese objetivo, que la iglesia sea edificada. Entonces, los dones Dios los ha dado con ese gran propósito: edificar su iglesia. Es la voluntad de Dios. Nos toca someternos a Dios y decirle: Señor, tú me has dado tal don, ayúdame a participar buscando la edificación de la iglesia. Creo, hermanos, que tenemos que hacer ciertos cambios en las reuniones cultuales. Ser más bíblicos. Ser más bíblicos, hermanos. Tenemos nuestros modelos, pero por favor, tiene el primer lugar o debe tener el primer lugar la palabra de Dios. Y la palabra que nos habla. Entonces, que todos podemos participar según nuestros dones para la edificación de la iglesia. ¿Quiere usted ver una iglesia edificada, grande, poderosa, fuerte? Solamente la va a ver cuando usted y los demás miembros, según sus dones, actúen, que participen en los cultos, buscando la edificación de la iglesia. Entonces, las cosas van a ser nuevas. En esta oportunidad, espero que este panorama le ayude, nos ayude a ir entrando cada día más al mundo de los dones. Y cuando practiquemos, porque la cuestión es practicar, la cuestión es poner esto en el camino. Y cada vez que estemos juntos, saber que yo tengo que participar. Y si los dirigentes cierran estas puertas, hermano, reclame con Biblia en mano. Hermano, yo tengo que participar en el culto porque la Biblia dice que debo participar. Y tú debes tener preocupación durante toda la semana de prepararte, de pedir al Señor qué es lo que debo llevar a la congregación. Tienes el don de maestro. ¿Cómo vas a participar en el culto? Y en el culto que todo se haga decentemente
y con orden. Que así sea, hermano. Que el Señor nos bendiga y que nos lleve por su Espíritu a hacer su voluntad. Amén.